Lick. Buenas noches, Lick. Hola a todos y todas. Qué bueno que tenemos bastante afluencia, bastante participación el día de hoy. Bueno, en esta oportunidad, patojos y patojas, pues vamos a dar ya inicio formalmente a lo que es el curso de Derecho Procesal Penal 1, ¿verdad? El día de hoy, mis disculpas porque anteriormente pues no les había formulado, no había realizado la publicación en la plataforma Classroom, pero pues por cuestiones de índole laboral no había podido. Ya hoy que estaba en preparativos para la clase, pues me recordé de que no la había efectuado. Yo creo de que ya la mayoría de ustedes, como pudieron advertir, les publiqué o les posteé el vínculo de acceso al chat de WhatsApp. Por favor, agréguense, ¿verdad? Porque ese es el chat que nosotros vamos a utilizar. Si en algún caso yo, por ejemplo, tuviera que darles, como les dijera yo, alguna información más inmediata, más rápido, pues esa es la forma más expedita de poder efectuar tal acción, ¿verdad? Poderles a ustedes entregar la información. Es decir, lo que yo ando buscando o siempre busco en mis clases o en mis cursos es la manera de tener una comunicación más directa y expedita con ustedes. Las dudas, por favor, jóvenes, las resolvemos aquí en clase, ¿verdad? Porque como ustedes entenderán, pues no todos somos casi 200 personas las que nos encontramos. Oficialmente no tengo el dato aún porque estuve ingresando en la plataforma y aún no me aparece la sección como tal con los estudiantes asignados. Será porque ahorita Control Académico se está encargando de lo que a las retrasadas se refiere, pero todavía no tengo el listado oficial. Sin embargo, pues aquí tengo yo 189, 190 personas. 189 y 190 conmigo. Entonces, yo, ese es un medio de comunicación, como les indico, pero tenemos que tomar en cuenta, ¿va, jóvenes, de que todos tenemos horarios distintos para la realización de nuestras actividades, ya sean académicas, profesionales, familiares o como sea. Entonces, las dudas que nosotros, que vayan surgiendo en el curso de la clase, por favor las resolvemos aquí, va, para todos. Ahí solo es como les digo, para alguna cuestión, alguna información que yo les deba transmitir de manera inmediata, que les dijera yo, dudas que surjan y que de plano no puedan esperar para el día en el que tenemos programadas las sesiones de clase. Entonces, pues ese es un medio de comunicación entre nosotros, ¿no? Para todos y para todas, al igual que la plataforma Classroom. En la plataforma Classroom, yo ahí les voy a estar posteando el material, yo ahí les voy a estar, de igual manera nos podemos comunicar por ese medio, ¿verdad? Pero siento yo que, por ejemplo, WhatsApp es una forma más expedita, más rápida de poder estar en contacto, ¿verdad? Al final de cuentas, aquí de lo que se trata es que exista fluidez en torno a la información que vaya surgiendo a lo largo del curso. Recordemos de que el chat es estrictamente para cuestiones de la clase, ¿verdad? Ahí por si quieren estar enamorando a las compañeritas, envíenles un mensaje privado, así algo directo, ¿verdad? Pero ese es para nosotros exclusivamente para la clase. Bueno, entonces, dicho esto, jóvenes, ya les posteé yo ahí el esquema del proceso penal, pero eso no lo vamos a ver aún, ¿va? Eso es para que ustedes, como yo les dije ese día, el día jueves último que estuvimos, o que tuvimos nuestra primera sesión de clases, inicialmente nosotros tenemos que avanzar un poco
en temas teóricos, en aprendizaje de determinadas definiciones o instituciones, para que ustedes ya estén preparados para que podamos hablar o abordar el tema de el tema de las etapas del proceso penal per se. Y por ahí, Diego, no sé quién fue, ahí en el chat, no lo regañé, no, yo no soy regañón, no eran patojos. Como les digo, les estoy nada más dando lineamientos para que nosotros podamos aprovechar las herramientas que tenemos a la mano y que nos puedan servir efectivamente para lo que es, para el desarrollo de nuestras actividades académicas. Pero no, esto no es un regaño. ¿Oye? Bueno, empecemos pues, ¿verdad? Como les indiqué el otro día, patojos, yo pues en determinado punto utilizo un material de guía. Pueden cómprenlo, adquiéranlo. Si no, no se preocupen, aquí vamos a seguir adelante, aquí vamos a desarrollar los temas. Mi obligación, como les indiqué ese día, es presentarles a ustedes clases magistrales y no pretender de que ustedes me den la clase, jóvenes, o sea, que ustedes sean quienes den la clase, sino que esa es mi obligación. Y con mucho gusto lo vamos a hacer. Según el contenido del curso, mis estimados, estimadas estudiantes, los primeros puntos que nosotros tenemos que abordar son cuestiones meramente básicas sobre el derecho procesal penal y el proceso penal. ¿Verdad? Porque de una vez les digo, jóvenes, de una vez les digo, de que derecho procesal penal y proceso penal no me lo vayan a confundir, oye. ¿verdad? Derecho procesal penal, podemos decir de que es una parte de la ciencia del derecho que estudia, fíjense bien, estoy tratando de darles a ustedes las definiciones más básicas y menos provistas de complejidad posible. Parte de la ciencia del derecho que estudia los principios, teorías, doctrinas, instituciones y normas que regulan ¿qué? El desarrollo del proceso penal para el juzgamiento de una persona acusada de un hecho delictivo. Derecho procesal penal, ¿verdad, patojos? Si ustedes ven en el programa, el primer punto es conceptos básicos sobre el derecho procesal penal, definiciones. O sea, hablamos de definiciones, no los voy a plagar yo acá de definiciones, sino que enfoquémonos en una. Enfoquémonos en la que sea más comprensible, en la que nosotros sea menos difícil para nosotros desarrollar al momento de ser cuestionada, al momento de que se les cuestione. Derecho procesal penal, parte de la ciencia del derecho. A este punto ustedes están en sexto semestre, jóvenes. O sea, cuando hablamos de derecho, ¿verdad? La gran ciencia del derecho, tenemos que tener claro, debemos de tener claro que esta se divide en dos grandes ramas, derecho público y derecho privado. Cuando hablamos de derecho privado, ¿verdad? Tratamos de estudiar el derecho mercantil, el derecho notarial, el derecho civil, el derecho procesal civil y mercantil. Bueno, quedémonos con esas tres. Y las partes procesales o las etapas procesales de cada una de ellas, aunque derecho notarial, no hay un derecho procesal notarial, ¿va? Patojos, es solo derecho notarial. Y cuando hablamos de la fase o de la rama pública del derecho, entonces ahí encontramos al derecho laboral, al derecho administrativo y al derecho penal. A su vez, cuando hablamos de derecho penal, también se divide en dos ramas: derecho penal sustantivo y derecho penal adjetivo. Cuando el derecho penal sustantivo
es el que se refiere a los tipos, ¿verdad? A la teoría general del delito, les enseña a ustedes a tipificar el derecho procesal penal o el derecho penal adjetivo, les enseña a ustedes el desarrollo del proceso penal. Así de sencillo. Por eso, el derecho procesal penal o derecho penal adjetivo, ¿va? Eso es lo que es. Derecho penal adjetivo, derecho procesal penal, es una parte de la ciencia del derecho que estudia los principios, teorías, doctrinas, instituciones y normas que regulan el desarrollo del proceso penal para el juzgamiento de una persona acusada de un hecho delictivo. Derecho procesal penal, no proceso penal, jóvenes, no proceso penal. De esta cuenta, las características de esta rama del derecho, en primer lugar, es que es constitucional, es autónomo y es de naturaleza pública. Es constitucional, ¿por qué? Porque deriva de la Constitución. Porque nace de la Constitución. Ahorita solo les ando buscando un artículo de la Constitución. Artículo 12. La defensa, artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Entonces, la propia Constitución a nosotros nos señala de que para declarar la responsabilidad penal de una persona debe de haber sido ¿qué? Citada, oída y vencida en juicio, en proceso. Debe existir un proceso, ¿verdad? Para que ese proceso exista, debe existir una normativa que lo regule. Esa idea que yo les estoy presentando ahorita está concatenada o amarrada, mejor dicho, con el principio de legalidad que veremos a continuación, que veremos ahorita en el día de hoy, un poquito más adelante, ya en el desarrollo de esta clase. El principio de legalidad, establecidos en el artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal, principio de legalidad. Es decir, para que un proceso pueda desarrollarse o para que se den las etapas del proceso penal, deben los actos u omisiones calificados como delito que se le estén atribuyendo a la persona deben estar calificados como tal por una ley anterior. Es decir, debe existir una ley que regule delitos, faltas, debe existir una ley que regule ese proceso penal, porque si no existe esa ley, ¿cómo se pueden determinar cuáles son los pasos a seguir para poder citar, oír y vencer en juicio a una persona? Primera característica del proceso del derecho procesal penal. Es constitucional, nace de la Constitución. ¿Por qué es autónomo? Porque no necesita de ninguna otra rama del derecho para su existencia. No depende de ninguna otra. Óigase bien, rama del derecho. ¿Va? Si bien es cierto, si no existiera un derecho penal sustantivo en nuestro ordenamiento jurídico
nacional, es decir, no tuviéramos un código penal, por ejemplo, obviamente, ¿cómo se va a imponer una sanción? Diego Alejandro Lazo, el Código Procesal Penal es solo un vehículo que ayuda al Código Penal a imponer la pena. Pues en términos generales podríamos decir eso, efectivamente, ¿verdad? Hay que seguir una serie de pasos ordenados, ¿verdad?, para poder imponer una sanción penal, conseguir una pena en contra de alguna persona que se le esté endilgando la posible comisión de un ilícito. Pero en este momento estamos viendo las características, pero efectivamente, es un vehículo. O lo podríamos pensar de esa manera, ¿verdad? Podríamos pensarlo de esa manera, para efectos didácticos. Su otra característica, que es de naturaleza pública, es por el hecho por el hecho ya explicado, la gran ciencia del derecho se divide en dos grandes ramas, ¿verdad?, la rama privada y la rama pública del derecho en general. Dentro de la rama privada ya dijimos cuáles son las ramas del derecho que se estudian, y dentro de la rama pública del derecho tenemos al derecho penal. Es de naturaleza pública. Otro de los factores que lo convierte en un derecho de naturaleza pública es por la intervención del Estado, porque el Estado está presente dentro de el desarrollo del proceso penal. ¿Cómo está presente el Estado? A través de los jueces, organismo judicial, a través de los fiscales, Ministerio Público, a través del Instituto de la Defensa Pública Penal, defensores públicos, ¿verdad, jóvenes? Entonces, el derecho procesal penal es de naturaleza pública. Así, su naturaleza jurídica, podemos decir, o no podemos decir, ¿verdad?, es un derecho de naturaleza pública. Caemos a lo mismo. La naturaleza jurídica del derecho procesal penal es que es de naturaleza pública. Bueno, cuando nosotros hablamos o pensamos, mejor dicho, en la relación que tiene esta rama del derecho con otras disciplinas jurídicas, hablo del derecho procesal penal, bajo la relación de esta rama del derecho con otras disciplinas jurídicas. A ver, ustedes, ¿qué me pueden decir? ¿Qué me pueden aportar acerca de ello? ¿Con qué ramas del derecho creen ustedes que el derecho procesal penal tiene relación? ¿Con qué ramas y por qué? Licenciado, podría ser con la criminología y criminalística. Juan Pablo, criminalística, efectivamente. Con la tecnología es una herramienta utilizada dentro del derecho procesal penal para la consecución de sus fines. Pero ahora, con la criminalística, ¿por qué tendría? Y efectivamente, ahí está bien, con la criminalística, sí. Pero ¿por qué el derecho procesal penal tiene relación con la criminalística? ¿Por qué cree usted? Porque siempre que se habla de derecho procesal, siempre se habla también de que van de la mano criminología, criminalística. Bueno, es lo que he escuchado yo. Sí, no. Y está muy bien usted, Juan Pablo. Ahí está muy bien usted. Solo que, digamos, yo lo que ando buscando, recuérdense, jóvenes, de que aquí ya estamos en sexto semestre. Entonces, nuestras respuestas, yo lo que quiero es incentivar en ustedes
no hay que tener temor de participar, ¿oyeron? Porque aquí yo no sé si se los dije el jueves, pero aquí se vale equivocarse uno, en la calle ya no. Cuando ustedes sean profesionales ya no se vale equivocarse, porque si ustedes se equivocan allá, les va a costar años si ustedes se dedican al derecho penal, les va a costar años de la vida de una persona dentro de la cárcel, o bien la pérdida de sus bienes materiales, porque eso se da en el derecho penal también, ¿verdad? La afectación pecuniaria por el pago de multas, por ejemplo. Es decir, aquí nosotros venimos a aprender, aquí yo vengo a aprender también, jóvenes, todos venimos a aprender. Si bien es cierto, este es mi fuerte en mi profesión, pero a mí cada promoción de estudiantes que me entregan, yo trato de sacarla lo mejor preparado que pueda en esta rama que es lo fuerte mío, ¿va? Entonces, yo trato de sacarla lo mejor, pero yo necesito incentivar el análisis en ustedes. Entonces, por eso es que yo les pido participación. Está bien, aquí no hay aporte o opinión equivocada, jóvenes, ¿va? Aquí tal vez habrá una cuestión que no sea la adecuada en su caso, pero nosotros la enfocamos, buscamos la forma de enfocarla, ¿verdad? Pero como les digo, es aquí en donde se vale que nosotros nos equivoquemos. Ahorita les voy a dar la palabra a cada uno de los que me la están pidiendo. La criminalística, por ejemplo, vamos a ver quién, Juan Pablo. La criminalística es una disciplina que se enfoca en el análisis y la interpretación de la evidencia física relacionada con un delito. Obviamente, tiene razón, la criminalística tiene relación con el derecho procesal penal, porque es una herramienta que utiliza el ente investigador. De hecho, la criminalística es una ciencia. Entonces, es una herramienta que utiliza el ente investigador para efectivamente recolectar evidencia. Eso es lo que se hace con la criminalística, ¿va? Se investiga el fenómeno criminal, ¿va? Criminología criminalística estudia el fenómeno criminal, ¿va? A través de la recolección y análisis de evidencias, y criminología estudia al delincuente y a sus formas, lo que en algún momento ustedes tuvieron que haber visto en derecho penal. Pero ahí estamos bien. Ahora la tecnología, efectivamente, los medios tecnológicos son auxiliares, pero la tecnología sí existe es una ciencia como tal. La tecnología. Es decir, podemos estudiar la carrera de licenciatura en tecnología, por ejemplo. Pregunto yo, ¿verdad? O sea, ahí es donde nos tenemos que ir enfocando, ¿verdad? La tecnología, siento yo que es una herramienta que se utiliza para la aplicación de esas ciencias como la criminalística. Porque los criminalistas, eso es lo que hacen, utilizan la tecnología. ¿Va? Ellos utilizan la tecnología. Pero bueno, nos vamos a enfocar en las principales, pero está muy bien su aporte, Juan Pablo. Gracias, ¿no? Vamos a ver, José Mariano, por favor, adelante. Buenas noches, licenciado. Con respecto a su pregunta de que con qué otras ramas del derecho se relaciona el derecho procesal penal, pues prácticamente se relaciona con todas las ramas del derecho, porque derivado de algún caso, por ejemplo, en materia tributaria, por ejemplo, la evasión de impuestos o algún otro delito que pueda cometer una persona en este ramo, todo este proceso se tiene que ir al derecho procesal penal al momento de enfrentar ya como sujeto el proceso, ¿no? Entonces creo que todas las ramas del derecho... Pero la fase administrativa del ¿cómo se llama? En la Superintendencia de Administración Tributaria, abajo de Mariano. Por ahí así sería. ¿Ah? Ajá, sí, Perdone que lo haya interrumpido. No se preocupe, gracias. Cada rama entonces tiene que pasar por el derecho procesal penal si en dado caso una persona incurre en un delito, para que esto pueda resolverse de diferente manera, ¿va? Entonces creo que el derecho procesal penal tiene relación con todas las ramas del derecho cuando se le requiera intervenir en el proceso de algún delito o alguna falta, por ejemplo, en algún sujeto. Muy bueno su aporte, José María. Muy bueno. Edwin Rolando Sosa, adelante, por favor. Gracias, licenciado. Buenas noches.
pues directa o específicamente, ya que el compañero dijo que con todas, pero haciendo la citación de específicamente, perdón, la redundancia de la ley sería con el Código Civil, de acuerdo al artículo 112 del Código Penal, que nos dice que toda persona responsable penalmente de un delito o falta lo es también civilmente. Entonces está relacionada con el Código Civil. Muy bien, Edwin. Muy excelente. Excelente, ¿no? Marlene, por favor, adelante. Buenas noches, licenciado. Yo considero que también tiene que mucho que ver con la lógica. Es parte del proceso penal, ya que pues esto nos lleva, ¿verdad? La lógica a poder razonar y ser objetivos y justificablemente, perdón, a todos los sistemas jurídicos que tiene que pasar el proceso penal. Muy bien, Marlene, efectivamente, todas las premisas que le enseñan a uno en lógica jurídica y efectivamente se aplican en el derecho penal o cuando hacemos utilización del derecho procesal penal. La lógica es una de las ciencias de las que más se auxilia el derecho procesal penal. Muy bien, Marlene, efectivamente. Maite, por favor, adelante. Maite Barrios. Yo digo que también se relaciona con los derechos humanos, porque se violentan derechos también. Muy bien, Maite, efectivamente. Como que se violenten derechos, no, digamos, dentro del ámbito penal se han reconocido una serie de derechos humanos que, digamos, el hombre por naturaleza tiene derechos, jóvenes. Hay derechos que son naturales, que nacen con nosotros. Nosotros tenemos derecho a la vida, ese es un derecho humano natural, ¿verdad? Pero hay otros que van siendo reconocidos en el camino, ¿verdad? Por ejemplo, antes cuando se aplicaba la pena de muerte acá en Guatemala, ¿verdad? Y y los fusilaban, porque aquí fusilaron una ejecución hubo así, allá en la Granja Penal Canadá, una ejecución hubo así. Entonces, atendiendo a la evolución que estaba sufriendo los derechos humanos en general en ese momento, se habló de que las personas que eran condenadas a la pena de muerte tenían derecho a una ejecución más humana. Fíjense, jóvenes, o sea, bueno, es aceptable, fue aceptada la idea, de hecho, y a razón de ello se dejó de fusilar a las personas y se empezó a aplicar la inyección letal. Se humanizó la pena, así se le denominó. La pena fue humanizada, pero efectivamente, todos dieron aportes muy buenos a esto, solo que cuando uno se detiene a enumerar cada una, ¿verdad? Que eso es lo que yo quiero de ustedes, jóvenes. Empezamos a analizar desde acá. De aquí empezamos a analizar. Cada vez que nosotros mencionamos una rama del derecho con la cual decimos o posicionamos al derecho procesal penal como que se relaciona con esta rama del derecho, cada vez que nosotros pensamos en alguna rama, tenemos que encontrar, digamos, la razón por la que a nosotros, nuestro sentido común, nuestro conocimiento, nuestra lógica, llámenlo como ustedes quieran, nos indica de que el derecho procesal penal tiene relación con esa rama del derecho. Efectivamente, por ahí el compañerito que nos indicó que el derecho procesal penal o el derecho penal interviene en todo, sí es cierto, joven. Sí, no interviene, tiene relación con las demás ramas, con toda rama del derecho, con todas o con otras disciplinas jurídicas que no precisamente pertenecen a que están inmersos dentro de la rama del derecho per se, como la criminología, es decir, la criminología es una ciencia afín, la criminalística es una ciencia afín, pero no está incluida per se dentro de la rama del derecho, dentro de las ramas del derecho. Pero efectivamente, digamos, aquí estamos hablando de diferentes disciplinas jurídicas. También la criminología,
también la criminalística está incluida dentro de esas disciplinas jurídicas porque sí son ciencias afines que se relacionan con el derecho procesal penal. ¿Por qué? La criminalística estudia, como ya vimos, el fenómeno criminal, jóvenes, a través de la recolección de evidencias y análisis de la misma. La criminología estudia propiamente al delincuente, su forma de actuar, su conducta. La psicología, jóvenes, también tiene relación dentro del derecho procesal penal, porque es una ciencia de la cual se auxilia dentro del proceso penal para poder cumplir con los fines del proceso penal. Pero si ya nos vamos a ramas, por ejemplo, del derecho, cuando hablamos del derecho constitucional, por ejemplo, ¿cómo es que tienen relación entre ellos? Pues el derecho procesal penal nace de nuestra Constitución, nace desde esta rama fundamental del derecho, nuestra Constitución. Desde ahí nace la medicina forense. Por supuesto que la medicina forense es una disciplina, como por ser medicina, ¿verdad? No podríamos decir que es jurídica, pero es una disciplina que se relaciona con el derecho procesal penal, ¿verdad? Luego hablamos del derecho civil, claro. En las relaciones entre particulares se puede dar tal o cual situación tendiente a resultar o quedar inmersa dentro del campo del derecho procesal penal o del derecho penal. ¿Cómo es eso? Yo voy a hacer un contrato. Vamos a suscribir un contrato. Me vas a rentar una casa. Pero uno de los dos contratantes, sujetos, se identifica con un DPI falso. Falsedad, jóvenes, eso es delito. Están dentro del ámbito del derecho civil en donde la voluntad de las partes es lo que manda, el pacta sunt servanda, ¿va, jóvenes? La voluntad entre las partes es ley. Pero no es tan ley como para pasarle por encima al derecho penal, al derecho procesal penal. ¿Por qué? Porque de resultar alguna divergencia entre los contratantes, el afectado se va a tratar de establecer la existencia o la identidad de la persona y encuentra que pues, el documento con el que se identificó es falso. Pues ahí no es culpa del notario, jóvenes, porque el notario no es un experto. El notario no es un profesional, o puede ser un profesional, pero dentro de su función notarial no está obligado a corroborar la autenticidad de los documentos. Eso ustedes lo van a aprender en derecho notarial. Sin embargo, ahora, aunque no exista la obligación, ya hay mecanismos para que el notario lo pueda hacer, ¿verdad? Existen mecanismos para que el notario pueda verificar autenticidad, solicitar información en el instante, ¿va? Pero ya es cuestión de cada quien, la ley al notario no lo obliga. Entonces, los responsables de lo que ahí suceda son los contratantes. Vamos que una situación de esas va a caer al ámbito penal. Dentro del derecho administrativo, un procedimiento administrativo que inicia por un reajuste de impuestos, por ejemplo, del impuesto sobre la renta, por ejemplo, que nosotros pagamos bajo. Y por ahí entre ese reajuste salimos afectados y se nos incrementa el monto del impuesto a cancelar. Se nos notifica que hay que pagar ese monto que surgió del reajuste ocasionado y pues nosotros no tenemos para pagar y no pagamos. Luego de no pagar, al ámbito penal. Defraudación tributaria, algún caso especial de defraudación tributaria. ¿Va? Entonces, mencionamos cada una de las ramas del derecho. Hablamos del derecho notarial también, aun y cuando el ejemplo que yo les di, el notario en algún momento puede incurrir en responsabilidad penal, porque cuando ustedes estudian derecho notarial se van a dar cuenta de que o van a estudiar un tema que se llama la responsabilidad profesional. La responsabilidad profesional del notario
hablando ya del notario, no de los contratantes, en el derecho notarial, ¿verdad? Puede ser de diversas maneras, o puede incurrir en responsabilidad profesional de diversas maneras. Su responsabilidad puede ser civil, administrativa o penal. El notario también puede incurrir en responsabilidad penal. Pues hay relación. Hay relación. Y cada una en derecho laboral, por ejemplo. En derecho laboral se viene y se ordena la reinstalación de una persona desde el ámbito laboral. Y se le ordena al empleador reinstalar a la persona. Pero pues no lo reinstala. Eso es muy común. Ustedes seguramente han escuchado algo de ello, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa al no reinstalar a la persona? Se le certifica lo conducente por el delito de desobediencia, ya va a caer al ámbito penal. Y así, les puedo mencionar un sinfín de casos, pero eso, ustedes, hablando de cada una de las ramas del derecho, tienen que poco a poco ir analizando, por ejemplo, situaciones en concreto como las que yo les estoy planteando, porque al final de cuentas, jóvenes, las variables son innumerables. ¿Verdad? Las variables son innumerables, patojos y patojas. Es decir, nos sentamos aquí a hablar de uno y otro caso y no vamos a terminar nunca. Pero al final de cuentas, lo que tenemos nosotros que tener claro es que sí, efectivamente, el derecho penal, derecho procesal penal tiene relación con la gran mayoría de disciplinas jurídicas. O, bueno, hablando de disciplinas jurídicas, no podría excepcionar o sea, no hay excepción alguna. Ahora, con otras disciplinas, ramas, disciplinas científicas distintas, también, como ya les mencioné, la medicina, cuando hablamos de medicina forense, realmente estamos hablando de medicina en general, solo que aplicada a determinado campo, ¿verdad? O dentro de determinado ambiente. ¿Orientada a qué? A descubrir la causa de muerte por un hecho violento, para determinar la posible comisión de un delito. Para eso es utilizada la medicina forense, ¿verdad? Entonces, la psicología, ¿verdad? También. La psicología es más y más utilizada cada vez. Los casos de violencia contra la mujer que lo fundamentan, violencia contra la mujer en su manifestación psicológica, que los fundamentan en dictámenes del INASIF, dictámenes de psicólogos forenses. ¿Va? Sí hay relación. Sí hay relación. Eso poco a poco lo vamos a ir descubriendo. Pero, mientras tanto, no vamos a detener mucho aquí, vamos a avanzar un poquito porque necesito yo hablar de algo más. ¿Tienen alguna duda al respecto hasta dónde vamos, patojos y patojas? No, licenciado. No, licenciado, todo bien. Todo claro. Muy bien. Sigamos, pues. Hablemos del proceso penal. Hablemos del proceso penal. Ya hablamos del derecho procesal penal. Hablemos del proceso penal. ¿Cómo podríamos definir el proceso penal, pato? ¿Cómo? En sus palabras. ¿Alguien que me ayude? Licenciado, podría ser, es la serie de etapas que una vez concluida una de ellas, se pasa a la siguiente. Muy bien, Edwin. ¿Ahí nos quedamos? ¿O ahí? Sí, ahí. Bueno, muy bien, ahí estamos. Serie de procesos que llevan al término de una sentencia, dice Luis Fernando. La cuestión es que estamos definiendo el proceso penal. Y el proceso penal, o sea, vamos nutriendo un poco nuestro vocabulario técnico, ¿va, jóvenes? Porque ustedes ya van a más de la mitad de la carrera. Entonces, vamos nutriendo el vocabulario. Eso es un ejercicio que lo vamos a ir puliendo. ¿Oyeron? Vamos a ir puliendo ahorita a lo largo del semestre. Diego Alejandro Lazo Armira. Vamos a ver, Diego, adelante.
Pues yo diría que el derecho procesal penal no es más que la aplicación del derecho penal o el derecho sustantivo, ¿verdad? Para llegar a la emisión o aplicar la pena mediante la sentencia o la medida de seguridad. Muy bien, Diego Alejandro. Sí, sí, muy bien, soporte. Heidi Roxana, por favor, adelante. Gracias, licenciado. Buenas noches. Pues es un proceso el cual se desarrolla en dos fases, una interna y una externa, ¿verdad? En la interna, pues es la que no podemos tipificar, ¿verdad? Porque está solamente en la mente de la persona que tiene un plan de realizar algún acto, acto criminal, ¿verdad? Uh-huh. Es lo que podría aportar, licenciado. Va. Muy bien, Heidi, gracias. Entonces, mira, pues, usted me está hablando desde la etapa del itercriminis, en donde el camino del crimen, ¿va? En donde el delito nace en la mente del delincuente, ¿verdad? Pero ahí nos estamos retrotrayendo hasta, ¿cómo le dijera yo? A la fase del derecho penal sustantivo. Mire, vamos bien, usted que tiene ideas, pero ahorita vamos a ir concretando, pero muy bien, Heidi, pues, gracias por su aporte, ¿no? Desde Estefanía, adelante. Sería una serie de pasos concatenados que se dan después de haber, se me fue la palabra ahorita, pero de haber encasillado un delito con el fin de la solución de algún conflicto, en este caso un conflicto penal, tipificado, perdón. Bueno, claro, Leslie, no, gracias, ¿no? Gracias. Por ahí vamos, por ahí la vamos llevando, ahí vamos. Jennifer, por favor. Buenas noches, licenciado. Bueno, yo lo entiendo de esta manera. El proceso penal se podría dar, por ejemplo, cuando en cualquier rama del derecho se comete alguna situación en donde se certifica lo conducente para que se inicie una investigación propia que amerite que hay situaciones de índole penal. Uh-huh. Bueno, no sé si estoy bien o estoy un poquito perdida. No, por ahí vamos. Ahora vamos a ir ordenando ideas. Vamos a terminar aquí con Rosana. Bueno, y Amílcar. Rosana y Amílcar. Levante la mano, Amílcar. No se preocupe, lo voy a dejar participar. Rosana, por favor. Adelante. Sí, licenciado, buenas noches. Para mí, el proceso penal son todas las actuaciones que se tramitan ante una autoridad judicial para determinar si ciertas acciones u omisiones constituyen un delito. Muy bien, tiene la idea, Rosana, muy bien. Amílcar, por favor, adelante. Tal vez complementando lo que dijo la compañera, porque sí tenía una idea de que eran actividades, ¿verdad?, realizadas dentro del tribunal, donde están las actuaciones de las partes, de los abogados y del juez, en donde se conoce lo que es un asunto relacionado a si una persona cometió delito, o en este caso, pues, buscar una sentencia. Ok, gracias, Amílcar. Por ahí vamos, miren pues, vamos teniendo la idea, solo que vamos teniendo ideas y todo, pero vamos ordenándolas, las vamos a ordenar. Definiendo el proceso penal de una manera muy sencilla. Proceso penal es la serie de etapas ordenadas y concatenadas, ya vieron que por ahí lo dijeron, que regulan el desarrollo del proceso penal para el juzgamiento de una persona acusada de un hecho delictivo. Sencillo. ¿Por qué no incluimos más elementos en esta definición? Porque tendríamos que hablar del objeto del proceso penal y de los fines del proceso penal, que son temas independientes. Entonces, en términos generales y para no hacernos, o sea, para tratarlo de hacer un poquito más sencillo, si se dieron cuenta, cada uno de ustedes aportaron elementos que efectivamente, o al final de todo, cuando lo juntamos, van incluidos en la definición. Van a quedar incluidos en la definición. Proceso penal es la serie de etapas ordenadas y
concatenadas. ¿Por qué concatenadas? Era lo que decían, va una tras la otra. Si no se ha agotado una etapa, no se puede pasar a la otra. Eso no fue lo que ustedes dijeron. Ahí estamos bien. Es la serie de etapas ordenadas y concatenadas que regulan el desarrollo del proceso penal para el juzgamiento de una persona acusada de un hecho delictivo. Eso es el proceso penal. Eso es el proceso penal. Ahora bien, ¿cuál es el objeto del proceso penal, Pato? ¿Cuál es? Establecer la existencia de un delito o de una falta. ¿No será eso parte de sus fines? Amílcar, mira pues, muy bien Amílcar, mira pues, antes Edwin por ahí me iba a intervenir y ahorita interviene, no hay problema. Está bien Amílcar, está bien, estamos bien, solo, digamos, antes perdón, porque fue cuestión mía, para contestarme esto, ustedes tienen que tomar en cuenta que ahorita vamos a hablar del objeto y los fines del proceso penal. Objeto y fines, ¿va? Fue cuestión mía. Por ahí va bien usted, Amílcar, por ahí va bien usted. Pero son dos cosas distintas, ¿va, jóvenes? Objeto y fines del proceso penal. Entonces, empezando con objeto. ¿Cuál es el objeto del proceso penal? Álvaro Vinicio, adelante. Que se cumpla el debido proceso de la persona que está siendo juzgada. Que se cumpla el debido proceso. Va, muy bien, gracias Álvaro por su intervención. Edwin, vamos a ver. Sí, licenciado, el objeto sería la averiguación de un hecho señalado como delito o falta. Señáleme en dónde lo vio usted. En el artículo 5. Ahí está. Fines del proceso. Ahí está para todos, ahí está. No sé, ahí era donde yo quería llegar. Efectivamente, el objeto y los fines del proceso se encuentran contenidos en el artículo 5 del Código Procesal Penal. Ahí nos dice a nosotros cuál es el objeto y cuáles son los fines del proceso penal. Edwin, usted lo tiene a la mano, léamelo, por favor. Sí, licenciado. Artículo 5. Fines del proceso. El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. La víctima o el agraviado. Ahí dejémoslo. Ahí dejémoslo, Edwin. Ahí dejémoslo. Gracias. Ahí dejémoslo. Punto. Ahí dejémoslo. Porque ese segundo párrafo establece el principio de tutela judicial efectiva. El segundo párrafo de ese artículo. Y ya, ustedes vayan manchándome el código, patojos. Ustedes vayan manchando el código. Por favor, porque los códigos, los libros son para eso, para subrayarlos, para hacer anotaciones, para irlos manchando. Para eso son los códigos y los libros. Ahí en el artículo 5 del Código Procesal Penal, pónganles, ahí dice fines del proceso y objeto del proceso penal. ¿Cuál es el objeto? La averiguación de un hecho señalado como delito o falta. Ese es el objeto del proceso penal. ¿Cómo se llega a conseguir el objeto o ese objeto? ¿O cómo se llega a averiguar la verdad de los hechos? ¿Va? Tratando de establecer la posible participación del sindicado, el pronunciamiento, al momento de pronunciar la sentencia y ejecutar la misma, ¿va? Pero ahorita vamos a terminar de complementar esto. Solo María José
nos levantó la mano por ahí. Adelante, por favor. Licenciado, disculpe, usted mencionaba que el segundo párrafo hablaba de otra cosa. ¿Me podría repetir de qué trata, por favor? Claro que sí, María José, muy bien. Fíjese de que el segundo párrafo del artículo 5 establece el principio de tutela judicial efectiva. Ahí en el segundo párrafo, arribita, pónganle principio de tutela judicial efectiva. Así pónganlo, por favor, porque eso es parte de sus notas. Es para que ustedes no se les olvide después. Ahora, ¿cuándo vamos a hablar de ese principio? Vamos a hablar después de que abordemos lo relacionado a los sistemas procesales. Después de eso, vamos a hablar ya de los principios propiamente del proceso penal, porque el proceso penal tiene principios. Pero respondiendo a su interrogante, María José, es eso. El segundo párrafo del artículo 5 contiene o establece el principio de tutela judicial efectiva. Y me lo escriben ahí, por favor. Ahí lo anotan, ¿oyeron? Gracias, Lic. Claro, María José. Bueno, entonces, patojos. Entonces, ahorita espérenme, solo voy a buscar el artículo. ¿Cómo es o cómo se hace al final de cuentas para averiguar acerca de un hecho señalado como delito o falta? ¿Cómo se hace, patojos? ¿Cómo se complementa ese objeto que tiene el proceso penal? A través de la realización de una investigación por parte del Ministerio Público, ¿verdad? Porque recordemos que conforme el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el Ministerio Público, por mandato constitucional, tiene encargado o tiene a su cargo el monopolio de la investigación o del ejercicio de la acción pública. El único que puede investigar aquí en Guatemala o ejercer persecución penal es el Ministerio Público. Eso lo vamos a desarrollar mejor más adelante, cuando ya hablemos propiamente de los sujetos procesales principales del proceso penal. Sin embargo, desde ahorita ustedes ya tienen que tener clara la idea que dentro del proceso penal el Ministerio Público tiene una función principal. Y que cuando estaba la CICIG, los investigaban por su cuenta o no fue así. Mire, Diego, esa es una pregunta muy buena y vamos a tocar ahorita el tema porque es interesante que ustedes tengan esos cuestionamientos. Ahorita vamos a hablar de ello. Solo voy a terminar yo de estructurar la idea que pretendo transmitirles. Entonces, se averigua la verdad a través de ¿qué? De la realización de una investigación. Ahí si ustedes abren su código penal, en el artículo 309, ¿va? Van a darse cuenta o van a advertir de que tenemos una norma legal que establece lo relacionado al objeto de la investigación. ¿Qué es lo que dice el artículo 309 del Código Procesal Penal? En la investigación de la verdad, tal y como lo habla el artículo 5, a patojos, averiguación de un hecho señalado como delito o falta. Lo que queremos es descubrir la verdad de los hechos. En la investigación de la verdad, el Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho. En primer lugar, ese hecho acompañado de todas las circunstancias de importancia para la ley penal. Asimismo, deberá establecer quiénes son los partícipes, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o influyan en su punibilidad. Verificará también el daño causado por el delito
aun cuando no se ha ejercido la acción civil. Vamos a ahondar más en esos temas más adelante, porque obviamente para hablar de la acción civil tenemos que hablar de las clases de acción, tenemos que hablar de quién es el legitimado para ejercitar la acción civil. Por ahí Edwin nos habló del artículo 112 del Código Penal, nos habló de que de toda la persona que es responsable penalmente lo es también civilmente. Efectivamente, quien comete un delito siempre causa un daño, ya sea material, psicológico o de cualquier otra índole, que merece ser resarcido. Pero eso lo vamos a hablar después. Ahora estamos hablando del objeto y de los fines del proceso penal. Objeto y fines del proceso penal, para no irnos perdiendo. José Mariano, dígame, adelante. Le hice una pregunta cabal acerca del Ministerio Público. En el artículo que había mencionado en el 251, en el último párrafo dice que el presidente de la República puede remover por causa justificada a la fiscal general. Entonces sí se puede, porque en estas circunstancias de las que hemos estado estos meses, días, he escuchado mucho que no, y sí, entonces causa una duda y esa sí quisiera resolverlo. Ya quiere destituir usted a la fiscal general, José Mariano. Hombre, tranquilos, patojos. Ustedes, está bien, ahorita le voy a responder su pregunta. Está bien que tengan interrogantes así, porque miren, jóvenes, yo siempre les recomiendo a mis estudiantes, a ustedes, patojos y patojas, de que por favor vean noticias, se informen, porque es necesario que ustedes los conocimientos que adquieren aquí traten de aplicarlos a la práctica. ¿Qué es lo que pasa? Según ustedes, ¿cómo piensan que deberían de ser las cosas según sus conocimientos? ¿Saben por qué, jóvenes? Porque ustedes van a estar un día de estos, más adelante, ustedes van a estar sentados en esos puestos. Ustedes van a ser los que van a tener que tomar las decisiones respecto a cómo va a ser la cuestión. Pero si ustedes no tienen buenas bases, definitivamente las decisiones que van a tomar no van a ser buenas. Entonces, por eso siempre les recomiendo, vean noticias, infórmense. Es su país, es el de ustedes. Se los dice una persona a la que le dijeron lo mismo y no creyó de que en algún momento iba a estar sentado en un lugar en donde se iban a tomar decisiones, pero conmigo pasó. Entonces, yo se los transmito a ustedes. Son ustedes los que se van a encargar de una Guatemala en el futuro. Por eso tienen que tener buenas bases. ¿El presidente puede remover a la fiscal por causa justificada? Efectivamente, sí la puede remover por causa justificada. ¿Dónde está establecida esa causa justificada o esas causas que justifican la remoción del fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, José Mariano? ¿Dónde piensa usted que están esas causas o esa causa? La verdad no lo he visto, pero considero que está en el reglamento de la ley orgánica del Ministerio Público. Ahí está. Efectivamente, ahí está, José Mariano. Ahí está. Lo único es que la anterior fiscal general de la República, en su mandato, con el afán de ella blindarse, bueno, porque miren, jóvenes, aquí hay que hablar, aquí esto es academia, aquí se vale las críticas o eso que uno cree que no puede decir, aquí se vale decirlo, porque nosotros lo estamos haciendo en un sentido crítico, analítico, jurídico, ¿va? Que si bien es cierto, esto es derecho procesal penal 1, pero es que el Ministerio Público forma parte de todo este andamiaje, de toda esta estructura. Entonces, la anterior fiscal general se encargó de blindar su puesto en ese momento, porque la realidad de las cosas tal vez a ustedes no se las han contado así, en pocas palabras. Ella se blindó quitándose al Consejo del Ministerio Público de encima, ¿va? E imponiendo como única causa de remoción para el fiscal general de la República el que sea encontrado responsable penalmente de algún delito. Pero por Dios, jóvenes, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que alguien a quien le dan su expediente penal
para que se investigue, se va a encontrar el responsable penal. Por Dios santo, o sea, no seamos, no juguemos con esto. Yo no emito opinión respecto al anterior fiscal general, tampoco respecto a esta. Les estoy hablando de los hechos, de lo que pasó. ¿Qué más pasó? Le dio más poder al Consejo de la Carrera Judicial, quitándole ciertas facultades a la Corte Suprema de Justicia, que ahorita ellos mismos, la Corte Suprema de Justicia, ya se la regresaron a través de una inconstitucionalidad, jóvenes. ¿Y por qué se los digo que ella les dio? Porque por aquí me hicieron una pregunta, jóvenes. La CICIG, si bien podía investigar, porque así lo establecía su mandato, la persecución penal u operativización de un caso que ellos hayan investigado, se hacía conjunto con el MP por medio de la FESI. O sea, aquí ya mencionan a la CICIG. Lamentablemente, miren, jóvenes, yo trabajé a lo interno de la institución en ese tiempo. Y yo en un principio admiré el trabajo que estaban realizando. Después, cuando calculaban tiempos para presentar diligencias de antejuicio o casos respecto a la toma de alguna decisión que venía desde el Ejecutivo o desde el Congreso, ahí ya me empecé yo ya empieza a perder uno o ellos, mejor dicho, empiezan a perder ese espacio que ganan con las personas por el buen trabajo que hicieron en su momento, porque inicialmente hicieron un buen trabajo. Lo tengo que reconocer. Lamentablemente se perdieron. Es no muy personal. Ellos se perdieron. Lo mismo ocurre ahora. Si lo quieren ver así, sí, lo mismo ocurre ahora. O sea, yo no estoy defendiendo a nadie ni criticando a nadie. Yo les estoy diciendo nada más por una pregunta que me hicieron acá de que la causa justificada para remover al fiscal general existe en la ley orgánica. Pero esa es una causa imposible, jóvenes, de conseguir, ¿verdad? Es imposible conseguirla. Solo pónganse a pensar ustedes cómo la actual fiscal general se va a encontrar a ella misma responsable de la comisión de un delito. Solo pongan, pero la anterior señora, la anterior fiscal, no tuvo visión. Ella pensó en blindarse ella y no se dio cuenta de que ella no iba a estar para siempre. Y le hizo un favor a alguien más. Porque el presidente, ya sea Alejandro Yamatei, lo digo por nombres, jóvenes, porque así es, ya sea Alejandro Yamatei, ya sea el que viene, Sandra Torres o Bernardo Arévalo, no van a poder destituir a esta señora, no van a, lo que ha dicho este señor Bernardo Arévalo, le vamos a pedir la renuncia, eso sí lo puede hacer, pero ella si quiere no se la entrega. Ahora, ¿cómo van a trabajar bajo un clima de tensión? La población guatemalteca si él gana, la población guatemalteca sería la única afectada. Entonces, causa de remoción, sí. El presidente puede, sí, pero de primero tienen que encontrar culpable, tienen que despojar del antejuicio al fiscal general, tienen que instruirle el proceso penal y tienen que encontrarlo responsable penalmente. Ahí ya lo puede destituir. Pero el llegar hasta ahí está duro, ¿verdad? Está duro. Lely Estefanía, adelante, por favor. Gracias, licenciado. Solo complementando el fundamento legal sobre remover a la fiscal general sería el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Ministerio Público. Gracias, Lely, gracias. Sí, no tengo una ley orgánica ya a la mano, pero efectivamente. Eso ahí está, ¿verdad? Entonces, denle lectura a ese artículo para que ustedes complementen su conocimiento, jóvenes. O sea, saben de que sí está esa causa, pero ya el catedrático de Derecho Procesal Penal ya les vino a decirle, a ponerles a ustedes lo difícil, o a exponerle a ustedes lo difícil que sería conseguir esa causa justificada. Cadiel, adelante. Mire, con una duda. Fíjese que estaba viendo la ley orgánica
pero a mí me aparecen esos artículos del 17 al 23 como derogados. Incluso dice que fue del decreto 11 al 15 del 18 a 2016. Pero es que la compañera dijo el artículo 18. Sí. No, Yo, licenciada. yo en mi código lo tengo en el 14. Sí, era el 14, disculpe. Es la ley orgánica del Ministerio Público, Pato. Espérenme, El 14, remoción. Sí, no se pierdan, por favor, no se pierdan. No se pierdan. Esto no es parte de la clase, es remoción. El presidente de la República podrá remover al fiscal de la República por causa justificada debidamente establecida. Se entenderá por causa justificada la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando, miren qué difícil es eso, jóvenes, haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. Se producirá la suspensión individual total del ejercicio de sus funciones una vez decretado el auto de prisión preventiva, medida sustitutiva o falta de mérito con medida sustitutiva. El fiscal general será restituido inmediatamente de sus funciones cuando el proceso sea sobreseído, desestimado, archivado o se decrete la falta de mérito. Entonces, miren, patojos, eso no es parte de la clase. Aquí solo derogaron una frase, conforme al decreto 18-2016. Ya no vamos a seguir con ese tema, ya yo les expliqué eso. Marlen, si es respecto a ese tema, ya ahí lo vamos a dejar, vamos a avanzar, tenemos 15 minutos todavía. ¿Es respecto a eso o alguna otra cuestión, Marlen? El 251 de la Constitución Política también entraba ahí, por lo que dice en el quinto párrafo. Pero solo era eso. ¿Cuál dijo? Artículo 251 de la Constitución. Es que dice en el quinto párrafo, el presidente de la República podrá remover al fiscal general por causa justificada debidamente establecida. Mire, Marlen, de ahí arrancó esa discusión. José Mariano fue el que leyó ese párrafo. De ahí arrancó esa discusión. De ese párrafo fue donde... Muy bien, es que me había perdido. Solo escuché cuando mencionaron el 14. Sí, de ahí fue donde arrancó. Bueno, ya tienen ustedes la respuesta a eso para todos, si no nos vamos a enfrascar en eso, porque sí son temas interesantes. Claro que ustedes tienen derecho a conocer legalmente cuál es la postura que debe de privar, pero eso corresponde también al estudio que cada uno de ustedes debe de realizar. De mi parte, yo ya les indiqué cuál es el contexto jurídico, cuáles son los artículos aplicables. Ya el fondo de la situación, ustedes ya se los dejo a ustedes, ¿va? Por el momento ustedes ya saben de que esa causa justificada sí existe, que es imposible, que es complicado llegar a ella, pero se quisieron blindar, se dieron un disparo en el pie, la anterior administración se dio un disparo en el pie y le hizo un favor a alguien que llegó en su lugar. Eso fue lo que pasó, ¿va? Y en esas estamos. Va, continuamos. Porque lo que estamos analizando ahorita, lo que estamos viendo nosotros, son apenas conceptos básicos acerca del derecho procesal penal. Ya vimos cuál es el objeto, cuáles son sus fines del derecho, del proceso penal, el proceso penal. Ya vimos cuál es el objeto del proceso penal, ya vimos cuáles son sus fines. Ahora, esto va a ser explicado y analizado con la amplitud de vida en la etapa o en la parte correspondiente, en la segunda parte del programa, que es lo que con lo que damos inicio para el segundo examen parcial, lo que se refiere a las fases del proceso penal. Pero yo el día jueves ya les hablé de determinada forma respecto en lo que a este tema se refiere, ¿verdad? Ya platicamos ese día, así a grandes rasgos, y eso me voy a sumergirme un poquito ahorita en lo que a cada una de las etapas del proceso penal se refiere, porque vamos a verla con detenimiento, cada una de ellas la vamos a analizar. Pero ahorita ustedes deben de tener claro que el proceso penal
siendo una serie de etapas ordenadas y concatenadas. ¿No? Esas etapas son 5 etapas del proceso penal. Etapa preparatoria, etapa intermedia, etapa de debate oral y público, etapa de impugnaciones y la etapa de ejecución. 5 etapas de las que se compone el proceso penal. ¿Pero qué es la etapa preparatoria, jóvenes? Como les digo, eso lo vamos a ver más adelante, pero para que ustedes tengan una idea. Como su nombre lo indica, es la etapa dentro de la cual se prepara el proceso penal. Ahí preparamos el proceso penal. Es decir, se realizan todos aquellos actos de investigación tendientes al esclarecimiento de la verdad, tal y como lo indica el artículo 309 del Código Procesal Penal. En esta etapa se investiga. Preparamos el proceso a través de la realización de una investigación. Eso se hace en la etapa preparatoria del proceso penal. Preparatoria. Preparamos el proceso penal. ¿Y la etapa intermedia? ¿Eso qué es o en qué consiste? ¿Qué es lo que se pretende en esta etapa? ¿O a dónde nos lleva esta etapa? Solo estoy buscando un artículo para trasladarse. En esta etapa o esta etapa tiene por objeto, patojos, establecer o analizar si es meritorio someter la situación jurídica. Miren, jóvenes, es la etapa en la que el MP debe exponer la investigación que realizó junto con los medios de prueba sin que sea valorada y con esa base determinar si un sujeto debe o no enfrentar juicio. Miren, pues, jóvenes, yo entiendo de que ustedes pues están emocionados por la clase y todo y tienen, pero si quieren intervenir, yo con mucho gusto les doy la palabra para que puedan hablar. El problema que me provoca a mí que ustedes vayan detallando, porque digamos aquí, como les digo, yo no quiero coartar aquello que ustedes quieran participar, la participación que ustedes quieran tener. Pero el problema que me provoca que ustedes vayan poniendo cada una de sus ideas acá en el chat es el hecho de que sus propios compañeros pueden ir viendo el chat y se van a ir quedando con esas ideas. Entonces, las ideas acerca de las cuales ustedes van a ser cuestionados son las que yo les estoy presentando. Entonces, si ustedes quieren participar o tienen alguna idea, tienen algo que compartirnos, pidan la palabra y yo con mucho gusto se las voy a dar. Pero se los digo, jóvenes, yo se los digo porque yo sé de que muchos de ustedes están poniendo atención. Yo de eso estoy seguro. Pero hay algunos compañeritos que no, ¿va? Y están poniendo atención a lo que van pescando por ahí entre que ven el celular o están viendo la televisión o ponen un ratito atención. Entonces, ellos se van a ir quedando con esto, ¿va? Y yo no voy a cuestionar, yo no les voy a preguntar a ustedes acerca de lo que de las ideas que ustedes van presentando acá, sino que yo les voy a preguntar de lo que yo les voy diciendo, ¿verdad? O sea, por eso estoy tratando yo de darme, mi función es buscar la manera de darme a entender con ustedes.
de que ustedes entiendan una idea central bien fundamentada, ¿verdad? Esa es mi función, ¿verdad? Facilitarles a ustedes el aprendizaje. Pero por eso es que yo no, como les dije el otro día, yo no dejo trabajos en grupo y los pongo a exponer a ustedes, porque eso es ponerlos a ustedes a dar la clase, para yo no tener nada que hacer durante la clase. Eso yo no lo hago. ¿Que es bueno? Sí es bueno, porque a ustedes les provoca, o yo genero un ejercicio que a ustedes aumenta, que en ustedes provoca el aumento de su habilidad en cuanto a la oratoria, ¿verdad? Pero se los digo porque he visto ahorita, y no, yo no tengo ningún problema, pero con que ustedes vayan escribiendo y se estén emocionados, y de veras les agradezco la atención que le están brindando al curso y todo. Yo voy a tratar de responderle a ustedes como es, pero si quieren transmitir una idea, háganlo acá, porque la cuestión es que en lo que aquí va para arriba, yo, por ejemplo, no tengo la oportunidad de decir, miren, jóvenes, si ponen una idea que va por otro lado y uno de sus compañeros la ve, se van a quedar con esa idea. Entonces, mejor apórtenla acá y lo que hacemos es darle forma. Yo ya le doy forma, ¿va? Ya le vamos dando forma. Porque no es que lo que ustedes estén poniendo ahí está mal. No, de ninguna manera. No, no. Ni quiero coartar el derecho que ustedes tienen de participar. Tampoco. No, tampoco. Pero es necesario de que si algo no está bien, no es que no esté bien, sino que no va por el lado que es, entonces le demos forma acá. Eso es lo que necesitamos hacer, darle forma. Entonces, yo como les digo, no los voy a cuestionar acerca de lo que dice el chat, de lo que sus propios compañeros van poniendo. Yo los voy a cuestionar de lo que yo les digo. Y si se van quedando con esas ideas, entonces los que van a salir perjudicados van a ser ustedes. Es mejor poner atención a lo que yo estoy diciendo acá y si quieren dar algún aporte, porque estoy seguro de que aquí hay gente que está haciendo su pasantía, ya sea en el organismo judicial o en el Ministerio Público, y estos temas son familiares para ellos, ¿va? Y está bien, no está mal, ¿va? Pero entonces que nos compartan también de su experiencia, hay que compartir de la experiencia que tienen para ver si en algún punto, porque yo trabajé 15 años en el organismo judicial, trabajé en el Ministerio Público, pero yo siempre he dicho algo, el hecho de que toda una vida se haya venido haciendo algo dentro del proceso penal, se haya venido haciendo algo de determinada manera, no quiere decir que esa sea la forma correcta de hacerlo. Porque los jueces se equivocan, jóvenes. Los fiscales se equivocan. Los abogados se equivocan. Todos nos equivocamos. La obligación mía es estar preparado para cada clase y cada institución que yo les transmito a ustedes, sea, digamos, las definiciones, sea lo más real o lo más actualizado posible. Esa es mi obligación, ¿va? Para todo. Entonces, yo les digo, yo no les quiero coartar esa libertad que ustedes tienen, pero si tienen algún aporte, levanten la mano y yo no les voy a dejar de dar la palabra, jóvenes. Ya les dije que el centro aquí de todos son ustedes. Nosotros los catedráticos laboramos en función de ustedes. Nosotros tenemos que prepararnos para transmitirles buenos conocimientos a ustedes. Nosotros tenemos que hacer lo mejor que podamos para que ustedes salgan lo mejor preparado posible. Damaris, por favor, adelante. Buenas noches, licenciado. Disculpe con una molestia. ¿Sí? A mí me quedó un poquito de duda en cuanto a los fines, ya que en el artículo 5 del Código Procesal Penal se entiende el objeto, pero no encuentro los fines. ¿Usted sería tan amable de indicarme cuáles son los fines, perdón? Vamos a ver. El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido, ¿verdad? El fin, establecer la posible participación del sindicado. Otro fin, el pronunciamiento de la sentencia respectiva. Y otro fin, la ejecución de la misma.
Muy amable, licenciado. Gracias por... No tenga pena, Damaris. Ustedes no tienen por qué disculparse de nada, joven. Va, pero gracias por su buena educación, Damaris. Pero no tienen por qué disculparse de nada. Ustedes preguntan, que mi obligación es responderles. ¿Va? Para todos, esa es mi obligación. Y responderles bien, no a media, responderles bien. ¿Va? Tenemos el objeto en un lado y por eso el proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido. Punto y coma. ¿Va? El establecimiento de la posible participación del sindicado, fin. El pronunciamiento de las sentencias respectivas, fin. Y la ejecución de la misma, fin. Alguien levantó la mano por ahí, si quiere que intervenga, si no, tenemos 4 minutos, todavía puedo adelantar para hablarles de algo más, ¿no? Entonces, la etapa intermedia del proceso penal. ¿Qué es lo que, por ahí me preguntaron de la definición de la etapa intermedia? La etapa intermedia, hablamos más bien en lugar de una definición de su objeto. El objeto de la etapa intermedia, la segunda etapa del proceso penal, tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público. Evaluar si existe fundamento serio para someter a la persona a la siguiente etapa del proceso penal, al juicio oral y público. ¿Ah? Entonces, preparamos el proceso. Después de prepararlo, como uno de los compañeritos indicó ahí, presenta el Ministerio Público la investigación al juez y al juez en la etapa intermedia analiza si existe fundamento serio para someter a juicio oral y público a la persona. Si no existe, el proceso penal se queda ahí. Si existe fundamento serio, pasamos a la siguiente etapa, la etapa de debate oral y público. Etapa de debate oral y público dentro de la cual se trata de establecer la participación de la persona en el ilícito que se le atribuye, quebrantando su presunción de inocencia. Ahí lo que hay que hacer en el debate o en el juicio oral y público es generar la prueba y a través de esa prueba y el análisis que realiza el juez o los jueces, el juez unipersonal de sentencia o el tribunal de sentencia, a través del análisis de esa prueba que se generó en el debate, determinar si efectivamente puede ser quebrantada la presunción de inocencia de la persona. Es decir, encontrarlo responsable penalmente e imponerle una pena, una sanción penal. Esa etapa, ese es el objeto de esa etapa. Impugnaciones es la etapa a través de la cual se dilucidan o se desarrollan las impugnaciones o los recursos en contra de una resolución o de una sentencia. Es decir, cuando la persona no está de acuerdo con lo que el juez resolvió, la persona, cualquiera de los sujetos procesales, en lo que le pueda afectar la resolución, no está de acuerdo en lo que el juez resolvió, entonces hay que impugnar. Se presenta un recurso, hay varias clases de recursos, los vamos a ver más adelante, y ahí da inicio la etapa de impugnaciones. Cada recurso tiene su procedimiento específico, cada recurso. Y la etapa de ejecución, que no es otra que aquella dentro de la cual el juez de ejecución designado se encarga de controlar la ejecución de la pena. Esas son las 5 etapas del proceso penal: preparatoria, intermedia, juicio oral y público, impugnaciones y ejecución. Cada una las vamos a desarrollar detenidamente. Por el momento, ¿tienen alguna duda respecto a los temas que vimos? ¿Va? Dejando afuera lo relacionado a la remoción del fiscal general, ¿va? Porque si no, no nos vamos hoy
y todavía le damos de largo hasta mañana, porque eso es un tema, pero me gusta que ustedes muestren interés en lo que está pasando para todos. Me gusta. Mira, ¿hay alguna duda en relación a los temas que analizamos esta noche, jóvenes? Solo si me podría hacer favor de repetir lo de la etapa de ejecución. Gracias. Etapa dentro de la cual, Rosana, el juez de ejecución se encarga de controlar la ejecución de la pena. Es decir, hay un juez específico que son denominados jueces de ejecución, se encargan de verificar que la persona efectivamente cumpla la pena que se le impuso en sentencia. Eso es la etapa de ejecución. Muy amable, licenciado, gracias. Claro que sí, Rosana. Bueno, si no hay ninguna duda, mis estimados y estimadas estudiantes, gracias por el favor de su atención, ¿oyeron? Nos vemos el día de mañana a primera hora y por favor, me leen, porque mañana sí vamos a analizar los principios del proceso penal. Me leen del artículo 1 al 23, ya se los había pedido yo la otra noche, pero me leen del artículo 1 al 23 del Código Procesal Penal. Que tengan buen descanso, los veo a primera hora el día de mañana. Por el favor. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.